Bueno, con ocasión de la reforma de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, por la reciente expedición de la Ley 2080 del 25 de enero del 2021 y frente al tema de las excepciones previas y la sentencia anticipada, debemos precisar lo siguiente. Todos sabemos que el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011 nos señala que el procedimiento contencioso administrativo se adelanta en 3 etapas, iniciando la primera desde la radicación de la demanda hasta la audiencia inicial, la segunda que va desde la finalización de esta hasta la culminación de pruebas y la tercera desde la anterior hasta la notificación de la sentencia, la cual comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento. Pero existe un momento en el cual, si se dan unas condiciones especiales, se puede proferir en forma anticipada la decisión de fondo del proceso. Esto es cuando se trata de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, situaciones en las cuales el juez puede prescindir de la etapa probatoria y proceder a dictar la sentencia, que con la reforma de la Ley 2080 se señala que se hará en forma oral. Lo anterior significa pues que se dicta la sentencia dentro de la audiencia inicial, lógicamente permitiendo previamente a las partes presentar sus alegatos de conclusión. Con la Ley 1437 de 2011 se podía igualmente dar esta sentencia anticipada, sin embargo la modificación hace relaciones a que esta se debe dar en forma oral. Tenemos que la norma nueva adiciona que se puede dictar la sentencia oral en los casos señalados en las demás audiencias previa a la alegación de las partes, o sea, cuando también se den asuntos de puro derecho o no fuere necesario la práctica de las pruebas. Estas situaciones, pues, como sabemos, igualmente se encontraban contempladas en la Ley 1437 en los artículos de cada una de las etapas. Frente al tema de la sentencia anticipada, la reforma introduce un nuevo artículo que corresponde al artículo 182A, justo después de que reglamenta la audiencia de alegaciones y juzgamiento, para reiterar que no solo en esta audiencia se profiere la sentencia, sino que también se puede dar antes de la audiencia inicial o en cualquier estado del proceso. La novedad de la norma se da cuando se dispone que se puede dar en varios casos. Primero, antes de la audiencia inicial, por razones adicionales a las que ya hemos señalado anteriormente, que es cuando los asuntos sean de puro derecho o cuando no haya que practicar pruebas, permitiendo pues que igualmente se haga cuando en la demanda y en la contestación de la demanda solo se solicite tener como prueba las documentales aportadas y sobre ellas no se hubiese formulado una tacha o un desconocimiento, así como cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. En los eventos anteriores se permite que el juez o el magistrado ponente mediante un auto se pronuncie sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, porque la norma está hablando del análisis que permite concluir que los medios de prueba aportados fueron impertinentes, inconducentes o inútiles, y para esto aplicando el artículo 168 del Código General del Proceso y trayendo taxativamente el artículo 173 de dicho código para recordar que el juez aprecia solo los medios de prueba que se hayan aportado en oportunidad y que si se hubieran solicitado pruebas, este se pronunciará expresamente sobre la admisión de los documentos allegados y las demás pruebas aportadas, porque tiene la facultad de abstenerse de ordenar la práctica de aquellas pruebas que directamente o por medio del derecho de petición hubiera podido conseguir la parte que las está solicitando. Claro que a no ser que esa petición haya sido rechazada o no haya sido atendida, y así pues lo puede probar sumariamente el solicitante. Ya cumplido lo anterior, se corre traslado para alegar dentro de los 10 días siguientes, lo cual se puede hacer por escrito, dictando sentencia dentro de los 20 días siguientes, según el artículo 180. Es importante señalar que de todas formas, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial por si existe alguna duda, pueden hacerlo siguiendo el procedimiento establecido,
en los artículos 179 y 180. Pero la sentencia también se puede dar de manera anticipada, según el artículo 182, numeral segundo, en cualquier estado del proceso. Pero cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, ya sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez, eventos en los que puede darse esta solicitud en el transcurso de la audiencia o se puede presentar por escrito. Si la solicitud se presenta en el transcurso de la audiencia, pues lógicamente se da traslado dentro de ella para alegar, y si se hace por escrito, las partes pueden allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual también se dará traslado por el término de 10 días comunes, tanto al Ministerio Público como a los demás intervinientes. Y así, tal como sucede en el artículo 176, cuando nos habla del allanamiento, cuando se presenta el funcionario judicial puede rechazar la solicitud cuando advierta un fraude o colusión. Aclara la reforma que con la aceptación de la petición por parte del juez para dictar sentencia anticipada, se entienden desistidos todos los recursos que se hubieran formulado por los peticionarios contra decisiones interlocutorias que no se hayan resuelto o que estén pendientes de tramitar. Como tercer numeral nos trae que se puede dar otra situación de sentencia anticipada en cualquier estado del proceso cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva, o sea, las excepciones mixtas. Igualmente, numeral cuarto, en el caso de allanamiento o transacción, se podría dar esa sentencia anticipada de conformidad como lo establece el artículo 176. En cuanto al procedimiento, se tiene que el auto con que se ordena correr traslado para alegar, en ese auto se debe indicar la razón por la cual se procederá a dictar la sentencia anticipada, y si es porque se encuentra aprobada alguna excepción, se precisará sobre cuál o cuáles de esas excepciones es que el funcionario se va a pronunciar. Así surtido el traslado para alegar, se profiere la sentencia oral o escrita según lo considere el juzgador, porque así lo señala la nueva norma. Pero en todo caso, el juez o el magistrado ponente puede reconsiderar la decisión de dictar la sentencia anticipada, puede arrepentirse ya porque, digamos, la evidencia dentro del proceso así lo indique, y puede continuar el trámite del proceso sin ningún problema. Entonces, esos son los 4 eventos en que se puede dar la sentencia anticipada. En cuanto al tema de las excepciones previas y viendo en detalle estas modificaciones que nos trae la ley 2080, debemos remitirnos al artículo 180, en donde se observa claramente que la modificación se hizo frente a 3 numerales, que son las situaciones que se dan en la audiencia inicial, y son los numerales 6, 8 y 9, que corresponden a las excepciones previas, a la conciliación y a las medidas cautelares. Pero pues frente al tema de las excepciones previas, que es lo que nos interesa en este momento y que corresponde al numeral 6 del artículo 180, debemos recordar que este artículo señalaba que las excepciones previas se resolvían en la audiencia inicial, y la norma permitía que si se requería la práctica de pruebas, se suspendiera la audiencia hasta por el término de 10 días con el fin de recaudarlas, decidiéndose cuando se reanudara la audiencia sobre las mismas. Si prosperaba la excepción, el juez o el magistrado daba por terminado el proceso, lo cual también se daba por el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, situación que no ha cambiado, toda vez que, así como la ley 1437 los regulaba esos requisitos, la falta de requisitos de procedibilidad como una excepción, también lo hace la nueva norma. Y ya nosotros sabemos que ellos están contemplados en el artículo 161 del CEPACA y también en los artículos correspondientes a los medios de control, porque no todos están en el artículo 161. Entonces, la modificación que se realiza a través del artículo de la 2080 reduce la norma ¿a qué? Entonces, este numeral sexto
se reduce a que el juez o magistrado ponente practica las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decide las excepciones previas pendientes de resolver. Simplemente quedó, digamos, estos dos renglones de la norma y todo lo anterior frente al término que se daba de 10 días para practicar pruebas quedó, digamos, modificado. Esto significa que desde antes de la audiencia inicial se debe pronunciar el funcionario judicial sobre las excepciones previas y así decretar, de ser necesario, los medios de prueba en ese mismo auto, con el fin de llegar a la audiencia inicial a su práctica. Por lo tanto, el único evento en que se deciden las excepciones en la audiencia inicial es cuando se deben practicar las pruebas para establecerla. Y es un tema que se venía planteando como una falencia de la Ley 1437 del 2011, porque en el Código General del Proceso se resuelven antes de iniciar la actuación, por tratarse de situaciones que probarse no permitirían la continuidad del proceso, en tanto que con ellas no se atacan las pretensiones de la demanda, sino el procedimiento como tal. Pero tenemos otro artículo que se refiere a las excepciones previas y que fue adicionado para reglamentar este tema y corresponde al artículo 175 que hace relación a la contestación de la demanda. Se tiene así como todos lo sabemos que dentro del traslado de la demanda el demandado tiene la carga de contestar por escrito la misma, lo cual contempla la oportunidad de presentar las excepciones, evento en el cual se debe correr traslado de las mismas por secretaría sin necesidad de auto que lo ordene por el término de 3 días, esto porque así lo consagra el parágrafo segundo de la Ley 14, el cual fue adicionado por la Ley 2080, en concordancia también este traslado del artículo 110 del Código General del Proceso. Básicamente la reforma lo que hace es adicionar otra manera en que se ha de dar ese traslado, remitiendo el procedimiento establecido para los traslados en el nuevo artículo 201A, en donde se señala que los traslados de 3 días se hacen por secretaría, de la misma forma que los estados, pero hace la salvedad de que cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual debía correrse traslado a los demás sujetos procesales a través de la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría. El traslado se entenderá realizado a los 2 días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. Esto en concordancia con las normas que rigen en este momento de estado de excepción. Ahora bien, como las excepciones pueden ser de distintas clases, pues la Ley 2080 separa el trámite a seguir en cada una. En este parágrafo adicionado aclara que durante el término de traslado, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuera el caso, subsanar los defectos anotados en ellas, porque precisamente el traslado es para pronunciarse sobre las mismas y corregir lo alegado si es del caso. Cuando se trata de las demás excepciones, que son las mixtas o de fondo, señala la norma que pueden también solicitarse pruebas. Y es lógico porque hay eventos en que, aunque no debieran practicarse pruebas por la excepción mixta, se puede pedir porque si se quiere desvirtuar el dicho del demandante frente al cumplimiento de una obligación, pues puede darse la necesidad de la práctica de estas pruebas. En las excepciones mixtas, pues todos sabemos que no se requiere práctica de pruebas porque por lo general hacen relación a situaciones que ya se encuentran consolidadas como la caducidad, por ejemplo. Sin embargo, podría darse el caso en que se discuta la necesidad de probar en qué momento se tuvo conocimiento del daño antijurídico para efectos de establecer la existencia o no de la caducidad. Lo anterior por cuanto la regla general es que las excepciones previas que se presentan antes de la audiencia inicial no requieren de pruebas, lo que puede suceder igualmente en las mixtas, diferente a las excepciones de fondo porque al no ser estas taxativas, requieren práctica de pruebas y se deciden definitivamente en la sentencia. Frente a las formalidades de presentación de las excepciones previas, se aclara que se debe formular y decidir estas según los artículos 100 al 102 del Código General del Proceso, los cuales básicamente señalan las excepciones previas que se pueden proponer dentro del traslado de la demanda, la oportunidad también, el trámite de las mismas y el no poderse invocar estas como causales de nulidad ni por el demandante ni por el demandado,
quien tuvo la oportunidad de proponerlas. La adición al artículo 175 agrega que para los eventos en que se requiera la práctica de pruebas, a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, las cuales corresponden a los testimonios que se podrían decretar cuando se alega la falta de competencia por el domicilio de la persona natural o por el lugar donde ocurrieron los hechos o por la falta incluso del litisconsorcio necesario. La norma señala que el juez o el magistrado ponente las decretará en el auto que cita la audiencia inicial y en el curso de esta las practicará. Allí mismo debe resolver sobre las excepciones previas que requieran pruebas y que estén pendientes de decisión. Además, la adición a este parágrafo número 2 del artículo 175 señala que antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se debe declarar la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, refiriéndose nuevamente al artículo 161 del CEPACA y, lógicamente, a los requisitos que taxativamente señalan las normas de los medios de control, no existiendo modificación frente al artículo 180 cuando disponía este incumplimiento al hablar de las excepciones previas. Algunos dicen que se les da el mismo tratamiento y por tanto pues también el juez podría entrar a decidir en ese momento. Igualmente, esta reforma al 175 determina que habrá sentencia anticipada cuando prosperen las excepciones mixtas, que son las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva en los términos previstos en el artículo 182A, creado precisamente para enlistar los eventos en que se puede dar la sentencia anticipada, dado que por regla general estas excepciones no requieren de práctica de pruebas. Y si la requieren, pues podrán decretarse en el auto que cita audiencia inicial y practicarse y decidirse en la audiencia. Este tema sobre la sentencia anticipada y sobre las excepciones previas puede ser tratado en un tema más a fondo para poder definir claramente las clases de excepciones y qué pasaría en el evento en que prosperen ciertas excepciones, como lo señala el Código General del Proceso. Pero pues esto se hará en otra oportunidad. Gracias.